a finales de año de 2022 llegó el cuarto largometraje de Carlos Bermud a las carteleras españolas. El estreno de Mantícora es una celebración, porque constata el asentamiento de Bermud como un autor único dentro del panorama cinematográfico español, con esta Mantícora que narra la historia de un diseñador de videojuegos, interpretado por Nacho Sánchez, con un secreto que le marca la vida. 4 películas personales y con un sello propio a lo largo de 10 años marcan ya a uno de los grandes cineastas españoles del siglo XXI, aunque el principal interés de esta carrera lo marque su última película, Mantícora. Mantícora vuelve a ser una película puramente Bermud. Personajes complejos, con traumas y una mochila llena de piedras que sobreviven y afrontan dudas éticas en un entorno supuestamente realista y a veces asfixiante. Mantícora es eso, pero algo más, o quizá algo menos. Película sobre hasta el extremo, que trata un tema casi tabú, la pedofilia, con una grandísima delicadeza. Mantícora no tiene apenas giros ni brusquedad. Avanza sin prisa pero sin pausa de la mano de la descomunal interpretación de Nacho Sánchez y de la singular química que tiene el actor con Zoe Stein, la revelación de la película. Este cuarto largometraje de Bermud sí tiene un cierto tono tan inquietante y asfixiante como en sus anteriores películas, pero hay algo en ella de compasiva e incluso hermosa que le acerca a otro tipo de espectador, quizá no tan acostumbrado al cine de Carlos Bermud. Mantícora es la película donde su director ha cambiado todo para en realidad no cambiar nada. Si es un trabajo que atraerá a nueva gente a la iglesia bermudiana, o si por el contrario, Carlos Bermud seguirá siendo ese autor apreciado y valorado por un cierto nicho, el tiempo lo dirá. Hoy, en Vivir Rodando, con la presencia de José Cámara, hablamos sobre Mantícora y sobre Carlos Bermud, 4 largos después desde la aparición de Diamond Flash. Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que modelo criaturas con el ordenador. Pero criaturas... Monstruos, bestias, bichos raros. Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas. ¿No modelas personas? Chicas desnudas, por ejemplo. No, de hecho las personas... Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Porque nadie sabe cómo es un monstruo, un alien o un demonio, pero vemos personas constantemente, entonces es muy difícil disimular los fallos. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto. Bueno, pues tenemos para hablar de Mantícora, de Carlos Bermud y lo que está siendo su evolución en su carrera. Tenemos a José Cámara. Hola, José. ¿Qué tal? Buenos días. Quería comentarte una cosa. Tú viste la película en el Festival de Sitges, que coincidimos en el Festival de Sitges. Yo no la pude ver ahí, pero tú sí. Y si la hubiéramos visto juntos, te hubiera dicho ¿qué película menos Sitges para ser el Festival de Sitges? Es Mantícora y sale Sitges en la película. Pero es cierto que es una película quizá la menos Sitges de las que ha hecho. La gente que ya puede entender lo que es el Festival de Sitges. Pero a la vez sorprendente precisamente por eso, ¿no? Tiene como una especie de sobriedad extraña, falta de giros, una cierta naturalidad, pero que la hace muy interesante, ¿no? Sí, quizás sea esa naturalidad la que hace que extrañe que se haya estrenado o que se estrenara en un festival como Sitges, ¿no? Que a lo mejor es una película, además, con tan pocos personajes, una escritura lineal, no hay saltos ni historias que se entremezclan, no hay personajes oscuros, no se centra en muchos personajes oscuros o que tengan una doble capa. Solamente hay uno que es el protagonista y lo narra con pues eso, casi no voy a decirte que sea casi como un documental, pero sí que es cierto que durante la primera parte de la película estamos viendo de una forma muy cotidiana el trabajo y la vida de un joven como puede ser tantos otros, ¿no? Y yo creo que eso choca un poco con esa presencia en Sitges, pero luego efectivamente habla de algo que es muy terrorífico.
sin mostrar absolutamente nada, ¿no? Que eso también también yo creo que también es un acierto muchas veces el llegar al terror o a sobrecogerte en la butaca del cine a través de no mostrar lo que realmente te puede asustar, ¿no? Sí, es complicado definir un poco también la película. En realidad definir a Carlos Bermúdez es bastante complicado, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? Porque en cuanto a género, digamos que es un director de thriller, tampoco es exactamente un director de thriller. Es un dramático, sí es dramático, pero la gente puede entender cuando habla de cine español y drama de otra cosa, ¿no? ¿Cómo podríamos calificar el cine de Carlos Bermúdez en cuanto a género y cómo podemos calificar esta Mantícora? Porque Mantícora es un drama, sí, pero casi parece que estamos viendo un thriller, pero no es exactamente un thriller. Primero, ¿cómo calificaríamos el cine de Bermúdez ya estos casi 10 años de carrera en largometrajes, por lo menos? Es complicado porque efectivamente la película se adscribe al drama, ¿no? Completamente. Aunque sí que es cierto que en las películas de Bermúdez, aunque la anterior película, ¿Quién te cantará?, sí que del melodrama lo extiende al melodrama y hace algo que muchos entendemos que se aproximaba a lo que podía ser el cine de Almodóvar. Yo creo que le pasa como a Almodóvar o como otros cineastas españoles, que es realmente inclasificable. Porque realmente en su trayectoria o en su profesión, en su oficio, no buscan una etiqueta, sino realmente hacer lo que en ese momento les interesa, ¿no? Y entonces, en este caso, pues le ha interesado contar esta película. Lo que sí que es cierto es que yo creo que todas las películas de Bermúdez tienen, si están más cercanas al cómic o al manga, sí que tienen algo que trasciende el drama y llega a la tragedia, ¿no? Porque realmente el final de esta película es muy trágico, ¿no? Pero también era muy trágico el de ¿Quién te cantará? O el de Magical Girl, ¿no? Yo creo que por ese lado, yo creo que es algo que une todas sus películas. Pero sí que es cierto que le pasa a Bermúdez, como le pasa a Vigalondo, como le pasa, por ejemplo, a Chema García Ibarra, incluso a Almodóvar, o le pasaba a tantos otros, es que anteriores a él, como por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en el director de La Torre de Jorobados, es que hay un gusto por que el costumbrismo, pero el costumbrismo entendido como algo no aislado, sino que tiene muchas interferencias, ¿no? Y una de esas interferencias que se mete en el costumbrismo es lo fantástico, ¿no? Y cómo se aúna eso, lo fantástico o lo terrorífico, con la cotidianidad, pues yo creo que determina el cine de Bermúdez, ¿no? Como en los casos que he dicho. Y eso es bastante saludable, yo creo que para el cine español, porque hace que la película, aunque se adscriba al drama, es algo mucho más complejo. Sí, ahora está bien que hablamos de este costumbrismo que creo que lo has clavado. Bueno, decir que primero en el programa, yo creo que la opción sería hablar sin mucho cortapisa de la película, que para que entendáis, para que hablamos de spoilers que hacía falta hablar, sí. Porque obviamente la película ya lleva varias semanas en cartelera, la gente se va a poder ver, y que sea un programa más de análisis para no tener siempre este muro de no hay que contar lo que sea. Pero es verdad que Mantícora, estaba pensando en eso, tampoco es necesario que tengamos eso, porque al revés que otras películas de Bermúdez, donde sí que hay unos giros que son muy importantes en la película, aquí en realidad en Mantícora, que es la diferencia de sus otras películas, siendo muy similar, porque Mantícora es como esto de Lampedusa, ¿no? Que cambiar todo para que no cambie nada. Es un poco lo que hace en la película. Es una película que prácticamente no tiene giros, digamos. Tiene un giro que aparece a los pocos minutos, que es el famoso incendio donde él va a conocer al niño. Estamos hablando, bueno, para hablar de Mantícora, aunque ya he dicho que aquí es importante que hayáis visto la película.
Habla sobre la historia de un diseñador de videojuegos que tiene gustos sexuales por los niños, que es pedófilo, que es algo que se va a saber muy pronto en la película, no es un spoiler ni nada, es lo que gira en todas las 2 horas de la película. Bueno, el giro que no es un giro, es este incendio que hay en la casa vecina del protagonista que interpreta a Nacho Sánchez, donde él va a conocer a un niño con el cual se va a obsesionar. Y esa obsesión él va a intentar de alguna manera reprimirla, y cosa que consigue cuando conoce a una mujer, a una chica que es la coprotagonista de Mantícora, que es Zoe Stein, que está protagonizada por el personaje por Zoe Stein. Y bueno, pues a partir de ahí, pues es toda la película. Por eso te decía que es una película, ahora hablaremos de lo costumbrismo, que ayuda mucho a ese costumbrismo la sencillez narrativa que tiene, digamos, que al revés que otras películas de Mantícora, que Carlos Bernú seguramente sea quizá ahora mismo el mejor guionista que hay en el cine español, de giros de personajes que tienen recovecos. Pues aquí solo hay un personaje que tiene un recoveco muy grande, que es secreto, pero ya está. No vamos a ver durante las 2 horas ni giros sorprendentes, ni bruscos virajes de la trama, ni recovecos, ni casi sin sorpresas. La sorpresa que va a llegar cuando descubren esta pedofilia por parte del trabajo, le despiden, es algo que más o menos te estás esperando durante toda la película. Con lo cual es muy sorprendente, ¿no? Porque con Vermouth siempre estás en tensión, y esto pasa en Mantícora, aunque en realidad la tensión no llega por el argumento, ¿no? Porque el argumento es, como te hemos dicho, plano en el buen sentido, plano y lineal, y casi, digamos, incluso previsible. Es una película incluso previsible, pero no lo decimos en el mal sentido, ¿no? Sí, pero se va a mantener esa tensión, porque realmente a mí me parece que es una película, yo, igual como Quien te cantará, aunque tiene la referencia clara de Almodóvar, sí que es cierto que Almodóvar, cuando habla de melodrama, se refiere constantemente a Douglas Sirk, ¿no? Yo creo que Quien te cantará tiene ese pozo de Almodóvar, pero también tiene ese pozo del cine de Douglas Sirk, del melodrama. Y en esta película tiene, yo creo que una clara referencia, que yo creo que es Hitchcock, porque al final son películas donde la propia trama y el propio comportamiento del protagonista te mantiene en tensión. Es decir, no hace falta que haya un crimen o que haya un asesinato. En este caso sí que hay un hecho raro, extraordinario, como es ese gusto por los niños, pero sí que mantiene esa tensión, que yo creo que es algo muy de Hitchcock, y sobre todo porque al final él, cuando se enamora del personaje de Zoe Stein, al final lo que está haciendo es algo que muy propio del personaje de James Stewart en Vértigo, ¿no? Entre los muertos. Al final se enamora de un personaje aniñado, porque tiene un aspecto de niño, y es lo que aún te mantiene aún más en tensión, ¿no? Porque al final no sabes muy bien esa relación dónde va a llegar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al final, como aparece esa relación de amor, te olvidas un poco del motivo central de la película, hasta que realmente vuelve a aparecer, ¿no? Con el despido del trabajo. Y cómo se desarrolla todo a partir cómo se desarrolla todo a partir de ahí con ese elemento trágico, ¿no? Incluso algo melodramático, ¿no? Porque al final él se reconoce como el monstruo que es, ¿no? Pero yo creo que Vermouth es alguien que al final va a contracorriente, y no se puede ascribir absolutamente a ningún género. Y también lo que veo con Mantícora es que hay una cierta emotividad que sí podía, o humanismo, que sí podía verlo en otras películas, pero aquí está muy acrecentado en esta relación que tienen los personajes de Nacho Sánchez y Zoe Stein. Porque hay una cierta ambigüedad en esa relación. Obviamente él utiliza esa relación para intentar frenar la pedofilia. Ella más o menos le gusta, pero tampoco es una relación de amor desde el principio. Normalmente cuesta mucho en tener la primera medio relación sexual, cuesta mucho en que haya amor, cuesta mucho, ¿no? Y hay como esa ambigüedad muy Hitchcock que tú has dicho entre ellos dos, ¿no? Porque hay como un misterio. ¿Realmente hay amor entre ellos dos? ¿O hay como una especie de compromiso de protección entre los dos sin decirlo?
es lo grande de Mantícora, que recordemos que las películas de Carlos Melón suelen ser bastante largas, esta llega casi a las 2 horas, y estas que se mantienen en un personaje principal y un personaje más secundario, es una de las películas quizás más entretenidas de la carrera de Vermouth, todas lo son, pero más entretenidas en cuanto a tensión, y una de las principales claves es la relación entre Nacho Sánchez, los personajes de Nacho Sánchez y Zoe Stein, que tú ya lo has definido, pero vamos a hablar un poco más de eso. ¿Cómo es esa relación, digamos? La escena final quizá ya nos ayuda más a pensar de que hay, digamos, más que amor, lo que hay es un cierto egoísmo. Ha habido un cierto egoísmo entre ellos dos, ¿no? De densidad. Pero bueno, el amor al final no deja de ser una cosa también egoísta, ¿no? Donde tú buscas en la otra persona algo que te llene o te satisfaga, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir una relación, yo creo que más apasionantes que yo he visto en una sala de cine, en una película española de los últimos años? ¿Es amor? ¿Es protección? ¿Es egoísmo? ¿O está todo embarullado? ¿O es el amor visto desde la óptica de Vermouth, que siempre es una óptica un poco más perversa, ¿no? Yo creo que es el amor como algo como idolatrado, una que es un poco ese tipo de amor que tiene James Stewart por Kim Novak en Vértigo. Al final tiene la imagen de un cuadro y al final aquí, en vez de tener un cuadro, una pintura, lo que tiene es un dibujo creado para un videojuego. Al final, ese dibujo que él crea, cuando dibuja al niño en su programa de dibujo de los personajes de un videojuego, al final es un dibujo que se asemeja luego a la propia Zoe Stein, ¿no? Porque tiene mucho de eso, ¿no? Pero igual que le pasa a James Stewart, no hay deseo, es decir, no hay un deseo, tú has dicho, es decir, no hay una relación sexual cuando se conocen o cerca del momento en que se conocen. O sea, tarda mucho en pasar. Incluso no pasa en realidad, porque nunca vemos una relación sexual completa en las 2 horas. Exacto. Incluso hay ese impedimento, que siempre surge un impedimento para que no culminen esa relación, ¿no? Y de ahí también yo creo que un poco al no haber culminado, de alguna manera también está la decisión final de ella respecto a él, ¿no? Es decir, hay algo ahí que los une, que puede ser amor, pero yo creo que es un amor, al final un amor no sexual, ¿no? Es decir, que justamente lo contrario de lo que a él, o sea, hay una contraposición, creo yo, entre ese deseo pedófilo que él tiene, que ahí sí que hay un deseo, con la relación que tiene con ella, que realmente está exenta de cualquier deseo, ¿no? Es curioso ese choque entre esos dos aspectos del amor. Sí, y No Mano al final es un final muy Vermouth, o sea, un final donde nadie gana, donde es terrible, donde te hace pensar y te deja noqueado. Pero también es cierto que es un final hasta cierto punto, no voy a decir bueno ni feliz, pero quizás es de los más felices de la carrera de Carlos Vermouth, de toda la filmografía. Porque al final ella encuentra otra protección que sustituye a su padre, y él, digamos, que obviamente no se mata al final, pero obviamente ya no va a tener más deseos pedófilos y tiene una persona al lado que le va a cuidar. Con lo cual, es el amor visto desde la óptica de Vermouth, un amor perverso, duro, difícil, cruel, pero al final es amor, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pero al final, claro, lo que estás diciendo también del padre de ella, que hay una pincelada en la película, pero también sirve para comprender al final también la decisión de ella, ¿no? Porque al final ella, su forma de amor o de relacionarse con el resto de personas es con un tipo de un amor tendente a proteger a la otra persona más que a que la protejan a ella, ¿no? Que un poco es lo que al final pasa, ¿no? Es decir, sustituye al padre por un novio que al final se queda en una cama toda la vida, ¿no? Claro. Y también hace que eso también sea muy complejo. Por eso yo creo que la película, aunque es muy, por decirlo de manera, un poco convencional, al final es muy incómoda, porque al final te está planteando cosas por las que se mueven estos dos personajes que no entran dentro de
del convencionalismo, es decir, ni su deseo sexual por los niños, ni luego también el amor que ella pretende, o la idea del amor que ella tiene, ¿no? No es exactamente lo que vende las películas actuales, por ejemplo. Estoy pensando estoy pensando en el amor por Vermouth, en el amor que tiene Eva Lloraki y Natalia de Molina, que no es precisamente sano en Quién te cantará, o el amor de Bárbara Leni y René Lejalde en Magical Girl, que tampoco es sano. O sea, son cosas insanas. Pero dentro de lo insano que es el amor, seguramente desde la óptica de Vermouth, quizá es el amor quizá más sano que vemos en su obra, que tiene que ver con la sobriedad que tiene la película de Mantícora. Primero porque son dos personajes con los que de alguna manera empatizas y te los crees, y porque ese amor hasta cierto punto, bueno, es egoísta, pero tiene un sentido, ¿no? Tiene algo, yo veo algo de hermosura en ese amor respecto a otros que son, digamos, más crudos en la obra de Vermouth. Sí, sobre todo porque en las películas que estabas citando anteriores de Vermouth, el amor es un amor doloroso, es un amor Sí. Que lleva al sufrimiento y que acaba mal. En esta película, ¿no? Al final, aunque sea un poco, vence el amor, pero el amor entendido por Vermouth y, y, y yo creo, no sé si es un final feliz, como decías tú, pero sí que es un final de alguna manera acorde con la historia que estaba contando. Es decir, porque al final, si él se hubiera matado, hubiera quedado como un rasgo de justicia poética que al final es como si el propio guionista vengara al niño, Sí. pero aquí le da un giro, ese giro que es tan propio de Vermouth, sí que lo da aquí, ¿no? A través de la decisión del personaje de ella, ¿no? Que yo creo que es absolutamente coherente con su actuación durante toda la película. Uh-huh. Has hablado del costumbrismo y me gustaría ir por ahí, por tu visión, además por tu conocimiento de la arquitectura. Carlos, es algo que me fascina de Carlos Bermúdez, que es lo bien que rueda en pisos, Sí. en pisos, ¿no? Pero no estamos hablando de casas, es que hay que diferenciarlo en las casas que vemos en el cine español, europeo, norteamericano, que vemos, obviamente lo que vemos principalmente son casas, hay exteriores también, pero generalmente se graba en interiores, ¿no? Hay muchos rodajes en interiores, en casas, lo vemos, pero siempre que veo una película de Bermúdez digo, joder, es que me creo que ese piso exista y esté habitado y que sea un piso de verdad. O sea, no son casas, para mí son pisos, los pisos en los que vivimos la mayoría de los españoles, ¿no? Y aquí creo que se multiplica en la película, quizá por la sobriedad, quizá porque es una película más seguramente con menos presupuesto. Es una película con unos cuantos exteriores en Madrid, una oficina, pero generalmente son pisos, o sea, un hotel y pisos. Y qué bien está reflejado otra vez, como en todas las películas de Bermúdez, pero especialmente en esta, lo que son los pisos donde vive la mayor parte de la clase baja media, ¿no? Esas puertas realmente de madera que vemos en las entradas, ¿no? Aquí yo creo que es la película de Bermúdez donde esos pisos están más reflejados que nunca, ¿no? En Mantícora. Sí, pero a la vez también hace una referencia a esa aspiración de mucha gente de escapar de los centros, irse a las afueras y comprar. Y como te va bien el trabajo y ganas pasta, pues abandonar eso e irte a un edificio o a un tipo de vivienda un poco despersonalizado, ¿no? Porque sí, cierto. También hay una contraposición entre ese edificio que tú hablas donde estás muy cercano a tu vecino, es decir, pues la madre se va y te deja al cargo del niño, que estés pendiente, a un tipo de vivienda donde estás en el extrarradio, donde no tienes relación con los vecinos. Y yo creo que eso también entra dentro de ese costumbrismo, ¿no? Porque realmente está mostrando una forma de actuar de los jóvenes, de salir de los centros, de cuando realmente te da bien en la vida escapar, huir, y
que es un poco también lo que hace el propio personaje, ¿no? Es decir, eso le sirve para escapar de esa tendencia pedófila que tiene, ¿no? Sí, si te parece, vamos a explicarlo porque es muy interesante lo que cuentas. El personaje protagonista vive, digamos, en un piso que podemos entender que es un piso de lavapiés, digamos, centro. Sí. Es una planta con 2 pisos, con dos casas, 2 pisos, que es donde vive enfrente el objeto de deseo suyo, que es este niño. Y él, bueno, cuando conoce a Zoe Stein, quiere frenar ese deseo y lo que primero que hace es ir y cambiarse de piso. Y como tú dices, se va a un extra radio. Por cierto, está muy bien porque podríamos pensar que eso quién puede hacerlo en Madrid, de cambiar de repente en un piso mejor. Bueno, lo puede hacer un diseñador de videojuegos que además entendemos que él es bastante bueno en su trabajo y debe gastar bastante dinero. Entonces, nada, en una semana se cambia y es verdad que eso cambia. Y de nuevo los pisos, lo bien que está reflejado en el mundo de Bermud. Como el nuevo piso del personaje de Nacho Sánchez es muy despersonalizado, digamos. Es de una frialdad tremenda. Ves que es algo más grande, pero tampoco ves que es una mansión, pero lo que sí que ves que en el otro, que tiene una cierta calidez de piso de centro de Madrid, que tú, de barrio de lavapiés, digamos, que más o menos si hay en estado lo puedes localizar enseguida, te vas a un piso que podría estar en Burgos, Vigo, no sé cuánto, y es completamente despersonalizado y de una frialdad tremenda. Y eso ayuda mucho en la película, en esta nueva fase que tiene el personaje, ¿no? Es decir, evito el deseo y me vuelvo una especie de robot para no pensar en nada y me voy a este sitio frío y tremendo. Eso es un detalle importantísimo de alguien que conoce los pisos como Carlos Bermud, que por cierto añado que en una entrevista vi que él era bastante pejiguero, decía, en cuanto a ruidos, y se cambiaba de piso habitualmente. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con su cine, ¿no? Que él conoce muy bien cómo se viven las casas, los pisos. Sí, sobre todo hay que pensar que, por ejemplo, fue guionista de una película estrenada el año pasado que es La Abuela. Es cierto. Donde la casa es importante. El piso es básico, ¿no? Para entender el desarrollo de la trama y de la película, ¿no? Y yo creo que a mí cuando la vi, esa decisión final, él cuando decide poner fin de una manera trágica a ese deseo pedófilo, a mí me recordó mucho al final del Mundo Sigue de Fernando Fernán Gómez, cuando el personaje de Ana Canalejas se tira por el balcón, ¿no? Porque también, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez era creo que un director y un cineasta que también sabía utilizar muy bien los espacios y conocía muy bien los espacios y los ambientes de cada personaje, ¿no? De donde vivía cada personaje. Y realmente también Fernando Fernán Gómez es un director que utilizó ese costumbrismo y que también lo impregnó de cierto elemento fantástico, de cierto elemento extraordinario, porque de alguna manera también nuestras vidas están repletas de elementos extraordinarios y fantásticos, ¿no? Cuando vi la película en Sitges, pensé mucho en esa escena del Mundo Sigue, ¿no? Por esa utilización de los edificios, del piso, ¿no? de la vivienda. No, mano, El Mundo Sigue podría ser una película muy Carlos Bermud en su momento. Personajes al extremo, con dudas morales, personajes un poco ambiguos, ese torno de oscuridad y todo centrado en un Madrid, digamos, muy, muy urbano y casi neorrealista, ¿no? Que es lo que tiene Carlos Bermud. Sí, entra un poco en una cosa que estábamos comentando alguna vez en relación a Bermud, ¿no? Que realmente podía ser un cineasta maldito, ¿no? Como sí, ahora podemos entrar en algo eso. Fernando Fernán Gómez, alguien que va a contracorriente, porque no te esperas que vaya que hable de los temas que habla Bermud en sus películas, ¿no? Que siempre da una visión muy distinta a lo que estamos hablando del amor, del deseo, ¿no? De esa forma de querer que no son las convencionales. Sí, ahora en un rato hablaremos un poco del futuro de Bermud, una vez que yo creo que acaba, digamos,
una primera etapa, porque son 10 años rodando los largometrajes, con lo cual ya tiene quemada su primera etapa, y esta segunda etapa a ver hacia dónde podría ir. En un juego puedes hacer lo que quieras. ¿Y en la vida también? Ahora mismo en este bar puedes hacer lo que quieras. Puedes comer, hablar, caminar, bailar. ¿Qué te lo impide? Pero fíjate, otra cosa que pensé de Manticore, aparte de lo de Sitges, es digamos la única película de Vermouth donde si la pusiera en la tele y mi madre o alguien de mi familia preguntara por la película, diría, esta la podemos ver, nos interesa. Es la única película de Vermouth donde sí diría, sí, la podéis ver, incluso la recomendaría, no hay ningún problema, os puede interesar o no, pero la película no hay ningún problema en que la veáis, digamos, por esa sobriedad que tiene. ¿Crees que es así, que es la película, digamos, más accesible de Carlos Vermouth? Obviamente sí que es la película más accesible, creo que eso es bastante obvio, pero digamos que el tema es un tema hiper tabú en el mundo del cine, no en el cine español, en el mundo del cine mundial, que es la pedofilia. Increíblemente tratada, por cierto, con muchísima delicadeza y sobriedad y sin ningún tipo de exceso, que es clave en esta película. Pero no sé si es curioso, porque Vermouth como si siempre quisiera ser Carlos Vermouth y decir, he hecho una película muy accesible, un drama, 2 personajes, que cualquier persona amante del cine o no amante del cine la puede ver, seguir, le puede gustar, pero está el tema de la pedofilia, que puede ser, digamos, un freno para cierta gente para poder disfrutarla, que le gustaría, que si fuera otro tema le gustaría, pero es como... Es un tema hiper tabú en el cine español y él lo toca. Normalmente los niños sí son importantes también. Los niños, la pérdida de su inocencia es importante también en el cine de Carlos Vermouth. Sí. Sí, precisamente porque es, por ejemplo, el personaje de Magical Girl, ¿no? Cómo pierde la inocencia, ¿no? Sí, los niños siempre acaban palmando en el cine de Vermouth. Es curioso, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices, que es una película... Yo creo que es una película de Carlos Vermouth que si de momento te la encuentras en la tele, te quedarías a verla porque te va contando una cosa donde no hace falta tener muchas referencias, ¿no? Las anteriores películas de Vermouth suelen tener muchas referencias a sus propios gustos, ¿no? Pues por la literatura, por el cine, por el cómic, ¿no? Y hace que, aunque tú puedas verla, pues algunas cosas se te puedan escapar, ¿no? Y esta película... Claro, hasta que te encuentras el tema, aunque está fuera de campo y está muy bien utilizado el mundo de los videojuegos para que se quede fuera de campo lo que quiere contar, como Almodóvar al final en Hable con ella contó la violación a través de una película muda. Aquí utiliza a Vermouth el mundo de los videojuegos, que tampoco es un mundo que efectivamente tiene referencias seguramente son referencias que él usa en su vida y que están muy cercanas a lo mejor al cómic o a otras cosas que le puedan gustar. Pero aquí está muy bien utilizado el tema de los videojuegos y que sea un diseñador, ¿no? Y eso también demuestra que a pesar de ese convencionalismo y esa naturalidad que impregna toda la película, tiene un proceso una elaboración de escritura de la película muy complejo, ¿no? Para que todo vaya casando y que todos los personajes cumplan las expectativas que tienen que cumplir, ¿no? Y yo creo que, por lo que estabas diciendo, ahora me he ido un poco por las ramas, no sé qué me estabas diciendo Sí, del tema, de que sí, el tema podía ser un... Claro, en ese sentido, claro, cuando llega ese momento en el que sale el tema de la pedofilia, claro, eso te puede tirar para atrás, porque claro, es un tema muy tabú, ¿no? Y yo además, cuando la vi en Sitges, recuerdo que me dejó muy noqueada, porque aunque había muy pocas referencias a lo que pasaba en la película, porque no se ha contado mucho sobre qué va la película, sí, hasta la que más o menos se ha estrenado, sí que es cierto, incluso cuando la vi, que estuvimos hablando tú y yo y también Ángeles sobre el tema de la película, que no os conté mucho porque realmente yo fui sin saber mucho de la película y me dejó noqueado, porque además fue un viernes por la noche en el auditorio, que dices, bueno, pues...
qué mierda es el ser humano a veces, ¿no? Pero sí que es cierto que, aunque la pedofilia es un tabú, sí que hay una cosa también que me llamó mucho la atención cuando la vi. Igual que pensé en El mundo sigue, también pensé en que eso es el tema también de la película de Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra. Y me pareció curioso que dos cineastas que son muy cercanos, aunque tienen, yo creo que mundos o formas de narrar o de formas de contar historias muy distintas, les llamara la atención y pusieran el acento sobre algo como la pedofilia, ¿no? Y yo espero, lo que pasa es que la película no ha tenido, no sé si precisamente por ese tema que tú estás diciendo de la pedofilia, de encontrarse con la pedofilia, no ha tenido el éxito que se merece. Sí, ahora hablaremos del éxito y el éxito que se merecería ya Carlos Bermud. Lo podemos... Porque Sí. realmente, claro, o sea, no es el tema que desees para ir un viernes por la noche al cine, ¿no? Sí, pero es cierto que yo creo que exacto es el tema, pero no la película, digamos. Cuando yo estuve viéndola en el cine, que había cierta gente, había como un silencio sepulcral. Bueno, siempre que vas al cine esperas un silencio sepulcral, pero se notaba que la gente estaba como hiperpendiente de lo que estaba pasando cada minuto. En gente que, bueno, alguna gente conocería a Bermud, otra gente no tiene ni idea de quién era ese director, se había metido porque le habían hablado, porque le parecía bien el cartel, por lo que fuera. Y es por eso porque creo que es una película, y ahora hablaremos sobre la conexión de Bermud con el público, es la película que más puede conectar con el público. Precisamente por esa falta de giros, esa sobriedad que tiene. Al final es un drama de toda la vida del cine español, ¿no? Pero contado muy bien por un gran cineasta. Pero creo que cuando llegamos a ese tema hay como un freno en la gente, sobre todo por cómo está tratado el tema. Porque cómo está tratado el tema al protagonista, que obviamente es pedófilo, bueno, se le trata con una humanidad que en muchas películas no se le trata, digamos. No se le ensalza, pero no se le criminaliza tampoco. Recordemos, es alguien que, excepto en la escena, en la penúltima escena final, que no hay ningún daño. Él lo dice en la película en una frase muy clara: no ha hecho daño nunca a nadie, intenta reprimir sus deseos. Y quizá este trato humano a una persona así, con un gusto sexual por los niños, haya un cierto público que no conciba eso, ¿no? Que le interese mucho la película, pero que quiere sangre, digamos. Quiere que el personaje sea un depravado, sea lo peor, cuando vemos que es un personaje torturado y un pobre hombre, digamos, un pobre chico que podría tener una vida muy feliz, pero tiene ese problema que le impide desarrollarse, ¿no? Quizá ese trato tan humano de un tema, o tan sobrio y tan poco pornográfico, hay gente que, digamos, gente quizá más mayor que rechace eso, digamos, ¿no? Que espera que si vamos a hablar de este tema, el personaje tiene que ser lo peor de lo peor. Sí, tiene que entrar dentro tiene que estar muy tipificado y tiene que responder a la idea que se tiene de ese tipo de personajes, ¿no? Y yo creo que también eso es un poco la grandeza de Bermud, ¿no? Es decir, cómo a partir de alguien completamente normal llega el monstruo, ¿no? Y yo creo que en alguna entrevista ha dicho eso, ¿no? Que también lo que le interesaba era cómo alguien aparentemente normal puede esconder un monstruo dentro, ¿no? Y cómo, que yo creo que es lo más interesante de la película, no que lo esconda, sino que, y lo que estás diciendo tú ahora, que de alguna manera lo reprima y se convierta en un personaje torturado y casi insociable, ¿no? Porque sí, va a trabajar, el trabajo está muy bien considerado, pero cuando va a establecer relaciones con otros compañeros o con gente, ahí ya se nota como una barrera que pone para evitar cualquier afecto, ¿no? Sí. Y yo creo que en esa construcción del personaje, que también hay que tener, y hay que decir que lo que hace Nacho Sánchez es un... Sí, ahora hablaremos de lo siguiente. Está también a la altura de grandísimos actores, porque es un personaje muy complejo, ¿no? En esa tortura, ¿no? Incluso
en una relación anterior que tiene anterior a la de Zoe Stein, tampoco es una relación que llega a buen puerto. Es decir, comienza a tener una relación sexual que tampoco culmina y, en fin, es un personaje torturado. Uh-huh. Hablemos eso de Nacho Sánchez. Es un grandísimo escritor de personajes, un grandísimo guionista, pero sobre todo un grandísimo escritor de personajes, Carlos Bermúdez, eso ya lo tiene, que le acompañan grandísimas interpretaciones. Bueno, eso ya está claro, que Bárbara Leni, Eva Llorac, Natalia de Molina, bueno, ya la lista de grandes interpretaciones en películas Bermúdez se está haciendo muy, muy grande. Pero creo que esta es muy importante, la selección de personajes y la selección física de los personajes, digamos. El caso de Zoe Stein está claro, que tenía que ser una actriz andrógina, que se pudiera parecer más o menos a un chico, entendido para la trama, eso está claro. Pero Nacho Sánchez también, digamos, esa mirada perdida, triste, como alguien que oculta un gran dolor dentro pero no puede desarrollarlo, es muy importante. Digamos que la selección de personajes no es nada habitual. Está claro que haber seleccionado a los actores, que Nacho Sánchez era algo conocido, Zoe Stein muy poco conocida, actores desconocidos, pero haberse fijado especialmente en sus físicos, luego la interpretación es fantástica, es esencial, ¿no? Porque esta es una película muy física, digamos, porque Nacho Sánchez, si no me equivoco, está en todas las escenas de la película, en las 2 horas todas las escenas está Nacho Sánchez. Sí, yo creo que está en todas. Tenía que ser alguien que pudiera soportar la carga que tiene ese personaje. Tiene que ser muy buen actor y solo tienes que hablar mucho con el físico, ¿no? Porque es alguien que no desarrolla, digamos, nunca va a hablar de su problema en toda digamos, la película, ¿no? Y qué bien esa selección, digamos, de un actor que aguanta con ese físico y esa mirada, digamos, turbadora que tiene en toda la película. Sí, efectivamente, porque es un propio... O sea, hablábamos de que es algo que no le gusta al espectador, es un tema que no le gusta al espectador, pero realmente es algo de lo que tampoco se habla en la película. Es decir, él no en ningún momento lo verbaliza, ¿no? Y yo creo que uno de los rasgos también de Vermouth es que es un gran director de actores y de actrices. También yo, aunque estaba el personaje de Bermejo y de Sacristán en Magical Girl, sí que es cierto que este es siempre se ha centrado, yo creo que más en actrices o en personajes femeninos, cierto, ¿no? Como en Almodóvar, sí. Sí, efectivamente. Es que, quiero decirte, es muy... es un gran director de actrices porque Diamond Flash, por ejemplo, con actrices completamente desconocidas y estaban ahí, ¿no? A la altura de las grandes actrices igual como pasó, por ejemplo, en Quien te cantará, aunque tenía a Carmen Elías y tenía a Nanyan Henry, sí que es cierto que el personaje de Eva Llorac era un personaje extraordinario, ¿no? Y yo creo que a él le importa mucho más que haya una actriz, un actor que se adecue al personaje, que más que la relevancia que pueda tener dentro de la industria, ¿no? Y eso también hace que Bermúdez sea al final un director a contracorriente, ¿no? Sí. Es decir, y que siga fiel 10 años después de Diamond Flash a eso, también es una suerte para nosotros. Sí, está claro. Normal, cuando le da el protagonismo a Eva Llorac era una actriz conocida dentro de los círculos de cine independiente, que lo conocíamos todos, pero no era una actriz conocidísima en el mundo español, digamos, de aficionados al cine. No era una actriz hiperconocida. Nanyan Henry sí, pero Eva Llorac no. Y a partir de ahí, bueno, llega el Goya y llega pues esa explosión de los personajes que tienen de Bermúdez y de los actores. Nacho Sánchez, hay que decir que compite por el Goya Mejor Actor Protagonista, ahora será el 11 de febrero. No sé si él podía competir en Revelación, o a lo mejor ya había sido candidato, ya no podía, pero bueno, de todas maneras, está claro que alguien así, más o menos desconocido, compitiera en actor protagonista y no en Revelación, indica la potencia de su personaje, ¿no? La potencia de su personaje, porque ya sabemos que el actor protagonista, bueno, pues son los transatlánticos de siempre, Luis Tosar, Javier Gutiérrez. Bueno, ya todos lo sabemos, ¿no?
Lo que pasa es que realmente la interpretación es tan potente y se ha hablado tanto de la interpretación que digamos que tiene muchas posibilidades de llevarse el Goya, que ayudaría mucho a la película. Yo creo que están Denis Menochet y él, porque yo creo que son las dos grandes interpretaciones y por lo que estamos, digamos, barruntando en premios y todo eso. Y vamos a ver si, digamos, el factor patrio tiene mucho que ver con que pudiera ser el Goya y pudiera ayudar, digamos, un Goya a que se reavivara un poco la carrera de Mantícora, ¿no? Sí, yo apoyo esa teoría, aunque el protagonista de Asbestas es muy potente. Sí, pero yo creo que la construcción del personaje de Nacho es mucho mayor y sobre todo que ayudaría a que mucha gente descubriera esta película, ¿no? Que volviera a los cines, que ha tenido una trayectoria muy corta, que volviera a los cines y que tuviera algo más de repercusión. Sí, además hay que recordar la diferencia con Denis Menochet y Nacho Sánchez, que como decimos, digamos que son los dos grandes rivales para llevarse el Goya, que es que, como Nacho Sánchez es protagonista absoluto de la película, digamos. Es una película con muy pocos personajes, con dos personajes, digamos, Mantícora, y prácticamente con uno, que está en todas las escenas y además toda la película gira en torno a él. Y Nacho aguanta la película de una manera absolutamente espectacular y sería un respaldazo para, digamos, esta nueva carrera de Nacho Sánchez ya como un actor conocido por todo el cine español y que ya pudiera tener proyectos realmente interesantes. Ya estamos llegando a la recta final del programa, pero en torno al programa que hemos grabado ahora había como una cierta tristeza, José lo ha repetido varias veces, de que es una película que no ha llegado al público todo lo que tenía que haber llegado. Y es una constante que estamos viendo con el cine de Carlos Bermúdez. He cogido unos datos del ICA respecto a cuántos espectadores habían visto las películas de Carlos Bermúdez. La Llamada Flash obviamente no lo contamos porque es una película muy especial que tuvo otra carrera, pero Magical Girl tuvo unos 54.000 espectadores, Quien te cantará tuvo menos, 39.000 espectadores, y Mantícora, de momento, yo no sé cuándo está actualizado eso en la web del ICA, ha llegado casi a los 5.000 espectadores. Esto quiere decir que las películas de Carlos Bermúdez, que no son fáciles y son duras, digamos, no están conectando todo lo posible con el público. Y quizá lo preocupante sea que esta película que estamos diciendo que es la única película de Bermúdez que sí podía conectar con el público, no está conectando todo lo posible. Por lo que hemos dicho, porque es Bermúdez, porque hay una crudeza en su interior, por el tema de la pedofilia, lo que sea. ¿Qué podemos hacer ¿Qué se puede hacer? Porque ya Carlos Bermúdez ha hecho una película muy propia, muy suya, pero más accesible, más sobria, más construida en todos los dos personajes, que nadie se tiene que perder, que todo el mundo se puede enganchar con ella como Mantícora, y parece ser que tampoco esto ha sido suficiente para conectar con un público de cine español más masivo. Es verdad que estamos en un paradigma muy diferente del de hace años, ¿vale? Pero digamos que ¿qué podemos hacer para evitar que Carlos Bermúdez se acabe convirtiendo en un director de nicho, digamos? Que se pudiera acercar más un poco a Almodóvar. Obviamente jamás nadie se va a acercar a Almodóvar, pero que pudiera ser más global su cine en cuanto a España. Porque pues no sé, pero no está pasando. Los primeros que yo creo que ponen una barrera censura, yo creo que serán los propios distribuidores o exhibidores, ¿no? Porque al final los temas que plantea Bermúdez no son fáciles. Es decir, y esa primera censura corta mucho la película. Es decir, si hubiera salido con muchísimas más copias, pues seguramente porque además se estrenaron unas fechas, bueno, no sé si han sido las idóneas. Yo la película también estaba muy encima de Navidad, donde también el tema que toca no es el más apropiado, pero sí que yo creo que los exhibidores, yo creo que son los primeros que tienen que apostar por Bermúdez, porque afortunadamente sí que existen productores que apuestan por Bermúdez. Y yo creo que con Bermúdez se va a dar un caso que está pasando con otros directores. Yo creo que fue lo que impulsó al final la carrera de Almodóvar, pero que está pasando con muchos directores, como por ejemplo con Albert Serra, y le está pasando a Bermúdez, o le ha pasado felizmente a Carla Simón. Es que son más
son tratados mejor fuera de España porque Mantícora se estrenó en Toronto y tuvo excelentes críticas y fue muy, muy bien aceptada, ¿no? Y yo creo que muchas veces lo que nos pasa aquí en España es que, claro, Bermuda es distinto de, por ejemplo, que Serra en este caso o que Carla Simón, porque realmente, aunque es aceptado fuera, no ha tenido ningún éxito, ¿no? Pero yo me imagino que si Carlos Bermúdez ganara un oso de oro de momento, alguien diría, ostras, que está Carlos Bermúdez aquí, que fíjate tú, ¿no? No sé si llegará a eso en algún momento, porque tampoco sé si Bermúdez sería de los que competirían en los grandes festivales y en primera línea, ¿no? Sí, Por el tipo de cine que hace, que también lo hace desde la humildad, porque quiero decir, cuando conoces a Carlos Bermúdez, yo, por ejemplo, coincidí en Sitges, se coincide mucho con Carlos Bermúdez en la cola de una película. Por ejemplo, al día siguiente de Mantícora estaba haciendo cola para ver cine, ¿no? Y sobre todo, y lo que me llama la atención de Bermúdez es la extraordinaria humildad que tiene o sea, a pesar de las películas que hace, esa extraordinaria humildad, ¿no? Y yo no sé si iría a la primera línea de los festivales, que serían lo que realmente le daría el altavoz para que en España, para que los distribuidores dijeran, pues fíjate, vamos a apostar por Bermúdez porque va a llevar mucha gente al cine, ¿no? Yo respeto todas las decisiones de la distribuidora y exhibidora, pero sí me ha sorprendido que no sea una película que haya participado en ninguna sección oficial, digamos, más importante. Está en Toronto, que es muy importante, pero Toronto es verdad que es una especie de contenedor que tiene 20.000 películas, sí, todas importantes, pero tiene 20.000 películas. Yo estaba pensando en Venecia, por lo menos en San Sebastián, que hubiera tenido su hueco. Quiero pensar que los exhibidores o distribuidores han decidido no optar esa estrategia. Lo de Venecia no sé si por qué no lo han cogido o San Sebastián simplemente porque no han querido. Yo entiendo que en San Sebastián, si la presentas, la van a poner en sección oficial seguro. Pero bueno, a partir de ahí desconocemos las estrategias y es... Sí, las estrategias a veces son bastante confusas. Que no ha llegado... se acaban de entender. Nos sorprendió bastante que estuviera en Sitges, porque entendíamos que iba a ser una película muy importante y bueno, decíamos, estaba fuera de concurso. Sí, estaba fuera. Sí, que tuvieran pase, pero bueno, tuvo un par de pases, tuvo en el auditorio. Pero bueno, pensábamos, bueno, ir a San Sebastián, ganar un premio y a lo mejor hacen un pase en Sitges, pero no, bueno, fue directamente a Sitges, estuvo en el Festival de Cartagena, donde yo estuve. Digamos que me sorprende un poco que se haya tratado un poco como una película cualquiera en vez de como una gran película de estreno. Pero bueno, aquí puedo entender que Carlos Bermúdez sea lo conocido que es, y es lo que te quería preguntar. ¿Cómo crees que es de conocido Carlos Bermúdez? Porque a lo mejor nosotros que nos gusta el cine, cuando se estrenó la película, las 4 películas que ha estrenado, era un acontecimiento. Llega una película de Carlos Bermúdez, hay que estar atento, cuál es la fecha, cómo es la película, vamos a ver escenas, no sé cuánto. Y a lo mejor nos creemos que es más conocido de lo que es dentro de, digamos, el panorama que está fuera del ambiente cinéfilo, vamos a hablar claro, madrileño y de productores y distribuidoras de Madrid y de Barcelona. Y que fuera... Tú hablas de Carlos Bermúdez y dicen, ¿quién es ese señor? A lo mejor nos creemos que es más conocido de lo que es, y ahí está ese tapón. Porque en Mantícora el tapón de la trama, de la crudeza, de la dificultad, que a lo mejor sí podía tener Magical Girl, y que te encantará, pero bueno, es muy discutible, eso no se evita. Porque la crudeza viene por un tema de la pedofilia, que está tratado de una forma muy sobria, donde no se ve nada, no hay ni una escena cruda en toda la película de 2 horas. Es un drama de toda la vida, magníficamente tratado, te lo he dicho, lo recomiendo a mi madre o a cualquier familiar que le gustaría, pero ni eso ha logrado que se enganche un cierto espectador de cine español. No sé si eso tú lo ves a lo mejor donde ves, que tú eres vicepresidente de un cineclub, en tu entorno, de que te dicen Carlos Bermúdez y dices, bueno, me suena como un señor raro o lo que sea. Y que no tiene un peso. En ciertos círculos suena Carlos Bermúdez. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, por lo que estábamos hablando, por ejemplo, yo que vivo varios días a la semana en Valencia y voy a los cines Babel, la media de los cines Babel es una media de edad alta, donde un tema como este, pues no le sabe. Allí estuvo nada más una semana en cartel. Cuando hay otras propuestas
de películas más o menos de culto que han pasado por festivales independientes que son aceptables y están 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces yo creo que también va un poco en función de eso. Y yo creo que también, por ejemplo, en el Cineclub nos pasa un poco lo mismo. Tenemos una media de edad también que no es joven, ¿no? Entonces, no sé si ahí también puede haber un cierto tapón de que los temas que trata Vermut, no solamente en esta por el tema que trata, sino en otras anteriores, le frena a cierto público que son los que suelen ir a las salas de cine, ¿no? Pero pasa con él y yo creo que pasa con otros, ¿no? Es decir, en el momento en que, no sé, por ejemplo, una película reciente que vi, que es Tori Loquita, de los hermanos Dardenne, yo creo que también, donde lo vi en una ciudad, yo creo que también duró muy poco, pero también es un tema crudo, y aunque esté tratado con toda la sobriedad, que los directores respetan mucho a los personajes, al final hay una especie como de tabú de cierto sector del público de no implicarse, ¿no? De decir, sí está muy bien que existan los Dardenne, está muy bien que exista Vermut, pero ojo, que no sé, igual ahí hay un poco de tapo, ¿no? Nosotros tengo que decir que intentaremos recuperar Mantícora en el Cineclub. Lo que pasa que había muchas películas. Estaba pensando también en una película española. Vamos a recuperar, por ejemplo, ahora en la programación de febrero, a Tori Loquita, de Dardenne. Pero tenían también ya muchas películas como La Maternal, y una película que yo creo conecta también mucho con la de Carlos Bermud en el tratamiento de algo extraordinario, que es La consagración de la primavera, de Fernando Franco. Uh-huh. Es decir, también cuando vi La consagración de la primavera, también duró muy poco. Es decir, es un tema que haya un personaje con parálisis cerebral y una chica universitaria decida darle servicios sexuales, pues no es... Yo creo que hay temas que... Sí, pero no por un tema de moralidad, sino por un tema de que tienen que estar escondidos aún debajo de la alfombra, ¿no? Sí, por muy bien que lo traten los directores o los guionistas, ¿no? Como Bermud o como Franco. Sí, es curioso en eso de los temas. A mí me gusta... Estamos hablando de directores que además que tratan temas muy delicados de una forma muy original, que yo creo que también quizá es el tema. Me refiero que el tema más crudo que hay en España, yo creo, aparte de la crisis económica, que son la violencia machista y los malos tratos. No hay ningún problema en hacer eso, que es lo más crudo que yo creo que se puede ver. O sea, es de una crudeza tremenda. Es imposible no recogerte, que no te revuelva el estómago con cualquier tema de estos. Pero yo veo que se han hecho películas, se hacen películas y películas con éxito. Pero que como que hay ciertos temas que además el cine español nos ha regalado con una gran originalidad y con una gran mirada muy única, como es la pedofilia primero o la sexualidad en gente discapacitada, que son temas que existen, pero como están tan bajo la alfombra, la gente dice, bueno, existe no sé cuánto, pero bueno... Si no lo veo, no pasa nada. O sea, es como no existiera. Como la explosión de violencia machista, desgraciadamente la tenemos todos los días, y más este diciembre, que ha sido tremendo. Este diciembre pasado de 2022 ha sido tremendo. La tenemos todos los días en informativos, nos revuelve el estómago. La vemos todo ahí. Pero son temas, los otros temas, que también existen y que están ahí. Y que de alguna manera la sociedad los tiene que mirar. Y es fantástico que cineastas... cojan y los miren y los traten con el respeto y la dedicación y el cuidado que se merece. Pero parece ser como que hay un cine español, hay un público de cine español que digamos que no quiere mirar ciertos temas, ¿no? No por su crudeza, digamos, porque son tan ocultos, están tan bajo la alfombra que, digamos, bueno, existe, pero no prefiero mirarlos. Sí, yo creo que es así. Carlos Bermud, y ya, ahora sí acabando, nos vamos a despedir. Te pediría, digamos, una visión de futuro. Hemos un poco mirado el pasado de Bermud. Digamos, que es que, no sé si decir que ha ido de más a menos, pero digamos, ha tenido una regularidad, digamos, para convertirse en un cineasta de culto. No ha roto la barrera para ser un cineasta conocido por una mayoría de gente española, ¿no? Y yo creo que a veces, repito, hay una visión desde Madrid o de Barcelona de que los cineastas son más conocidos, pero cuando sales de ahí ya es donde llega la dificultad. Digamos que ha tenido como una regularidad. Yo creo que a Carlos Bermud nunca le va a costar rodar películas,
con cierto tiempo, porque él hace películas muy especiales, pero yo creo que nunca le va a faltar una productora, una distribuidora, una exhibidora, porque el prestigio que tiene es evidente, pero no sé si algún día verás, podemos, digamos, te pediría que apostaras cuál va a ser, digamos, el futuro de Carlos Bermúdez, digamos, en 5 o 10 años. ¿Crees que se va a romper, como tú ya has dicho, esa barrera con alguna película, con alguna aparición en un festival, con un premio en un festival grande, desde Cannes o Venecia, que rompa esa barrera de Carlos Bermúdez? ¿O se va a quedar como ese director conocido, pero no tan conocido como creemos, para una minoría, que rueda películas habitualmente, que tiene muy buenas críticas, pero que se queda ahí, en ese nicho absoluto? Yo me temo que va a ser la segunda opción. Creo que va a ser... porque le está pasando, por ejemplo, a Albert Serra, ¿no? Es decir, sí, es pero alguien... bueno, es verdad que Albert Serra, bueno, tiene la excusa de que es Albert Serra, hacer películas muy especiales, aunque la última haya sido como quizá la más accesible, y que si hubiera ganado la Palma de Oro en Cannes, que estuvo cerca, hubiera sido otra cosa y estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, Albert Serra, no deja de ser Albert Serra y su mundo. Pero yo a Bermúdez, ya como Antícola, le he visto, digamos, más ampliar su universo más que nunca. Sí, pero yo no sé, o sea, no sería capaz de vaticinar que, porque yo creo que cuando vimos Quién te cantará no pensábamos que iba a hacer una película tan sobria, tan contenida como esta, ¿no? Y seguramente la que esté pensando ahora mismo o esté empezando a escribir, seguramente será radicalmente distinta y nos sorprenderá. Sí que es cierto que porque le ha pasado a Albert Serra, es decir, si hubiera ganado la Palma de Oro, estamos hablando de otra cosa, como con Carla Simón, es decir, porque Alcarrás ha ido a ver la gente simplemente porque tenía el Oso de Oro. Y Alcarrás ha sido un éxito, digamos, de taquilla, pero obviamente lo que ha Entonces, ido fue... que ir, es como a verla, el Oso de Oro y hay que ir a verla, hay que ir a ver verla. qué pasa, ¿no? Claro, bueno, eso lo decía, si va a haber un caso así, porque al final Alcarrás, que ha funcionado muy bien, ha sido una gran película con algunas críticas, pero obviamente el peso del Oso de Oro estaba ahí y tenía la marca en el póster, y entonces la gente decía, bueno, pues una película española ha hecho esto, voy a ver qué es, y parece que... Pero fíjate, porque Magical Girl sí que ganó un premio en San Sebastián, que se presentó en San Sebastián, que ganó Bárbara Eleni. Sí. Y yo creo que Quién te cantará no estuvo en ningún festival. Esta ha estado en Toronto y en Sitges, como hemos hablado. Entonces, no sé si, o sea, después de pasar por San Sebastián y de esa experiencia en San Sebastián, ha decidido no presentarse, no estar en el foco mediático de los festivales, y con lo cual va a seguir en la segunda opción que tú decías de alguien que va a adquirir prestigio película a película, porque es un buen cineasta, es un buen guionista, y no va a dar ese paso de... No lo sé, yo... No lo sé. No sé. Creo que yo me decanto más por la segunda opción. Ojalá me equivoque, ojalá, porque me encantaría que una película como Mantícora la viera mucha gente, o como una película que Magical Girl, que a mí me parece una película extraordinaria. Un clásico. Sí. La hubiera visto mucha más gente, ¿no? Pero... solo una cosa que has comentado, sino por memoria, Quién te cantará, creo que estuvo en el Festival de San Sebastián y se fue de vacío. ¿Sí? Y luego fue a los Goya y no fue nominada a Mejor Película. Y ahí digamos que empezó el desencuentro hasta pues cierto punto. Tú tienes esas cosas, tienes más memoria que yo, entonces puede ser que... No, porque yo recuerdo que digamos que hubo un desencuentro. Después de la explosión de Magical Girl, que no tuvo una gran taquilla, pero sí que a nivel de premios y prestigio había tenido, el bajón de Quién te cantará fue cuando, digamos, bajamos a la tierra los bermudistas y dijeron, es que Carlos Bermúdez al final no va a romper como eso, no va a romper con el público, va a convertirse en un nicho y puede ser, digamos, sí, un ejemplo. O sea, de esa cima de Magical Girl, luego Quién te cantará, pues ahora ya ha decidido directamente no presentarse. Entonces puede ser que ahí esté un poco y que estaría, bueno, la esencia también de cómo es el cineasta. Exacto. Bueno, ya ahora sí que estamos acabando. Estaba pensando si Carlos Bermúdez va a ser, digamos, un Francisco Regueiro o un Carlos Saura. Dos directores increíbles de la historia del cine español, pero un director, Francisco Regueiro, mucho más olvidado, entre comillas, o más oculto, y Carlos Saura, un director de prestigio internacional. Y dos directores que son complejos, difíciles y apasionantes, ¿no? En la misma medida. Pero ¿dónde va a estar Carlos Bermúdez, digamos, en ese mundo cuando su carrera vaya aumentando? Porque yo no tengo ninguna duda que no le va a costar rodar películas. Otra cosa es
que la gente, o una mayor parte de la gente, espectadores de cine español, se las compre. Seguramente estará, yo creo que estará en un término intermedio, yo creo que más cercano al Regueiro posiblemente, porque Carlos Saura sí que tiene un prestigio, pero también es cierto que maneja otro tipo de cine y ahora mismo quizás estaría más cercano al Carlos Saura de los 60 o de los 70, que es un poco de ese Saura es heredero Regueiro, ¿no? Seguramente Carlos Bermúdez estará más cerca de ahí que la figura ahora mismo de Carlos Saura, pues que te hace un cortometraje sobre una pintura de Goya o... Sí, pero bueno, pero ese Carlos Saura de los 60 sí que tenía un gran éxito internacional y rompía y era conocido internacionalmente. Y es lo que yo pensaba que iba a ser Carlos Bermúdez. Internacionalmente iba a ser muy conocido y yo no sé, y nacionalmente, pero no sé si, digamos, está ahora mismo en un medio camino. Que los que lo disfrutamos y somos una especie de eso, de club privado o nicho. También es muy alentador que esté en esa situación porque nos permite seguir disfrutándolo y que nos siga sorprendiendo, ¿no? Y que sea que tenga una carrera fascinante por eso, porque no sabes qué dirección va a coger y qué derroteros va a coger. Y yo creo que eso es bastante... Para la media de los cineastas que hay actualmente cercanos a nosotros, eso es muy alentador. Sí. Y ya para acabar te iba a pedir una recomendación de Mantícora, pero ya que estamos hablando de Carlos Bermúdez en general, estos casi 10 años de carrera de largometrajes, que recomendaras, obviamente los que están viendo este programa hasta el final ya son bermutistas, obviamente, pero recomendaras a Carlos Bermúdez. ¿Por qué hay que adentrarse en el mundo de Bermúdez? O en el mundo de Mantícora, pero ¿por qué hay que adentrarse especialmente en el mundo de Bermúdez en estos casi 10 años? Pues yo creo que hay que adentrarse porque permite conocer algo de nuestra sociedad que muchas veces no vemos. Y yo creo que eso es algo que es propio de los grandes cineastas, es decir, que no se quedan en lo obvio y escarban como escarba en Mantícora, en las torturas y en la mente de gente que puede ser normal, pero que esconde vidas complicadas. Bueno, yo recomendaría... Hay 1000 razones para recomendar a Bermúdez y a Mantícora, lo que ha dicho José, pero si sois más o menos jóvenes, es que os podéis estar... Seguro que estáis viendo películas de Carlos Bermúdez, pero si no las habéis visto, os estáis perdiendo la historia del cine español. Ahora mismo Carlos Bermúdez está construyendo la historia del cine español, presente y futuro. Por eso verlo ahora es importante para decir, yo vi películas de Carlos Bermúdez en el cine y en su momento. Sí. Bueno, José, muchas gracias por este programa sobre Mantícora y sobre Carlos Bermúdez, 4 largometrajes después. Y espero verte más tiempo en Videorrando. Bueno, seguro que vas a estar más en Videorrando dentro de unos meses. Eso ya tenemos una cita. Pero bueno, eso como es especial, lo contaremos en su momento. Pero hasta que llegue ese momento, una feliz entrada de año y... Igualmente. Y un abrazo. Y a vosotros hasta el próximo programa. Está perfecto, Julián. Está muy bien. Es absolutamente terrorífico. Muchas gracias.